Era una noche particularmente en la ciudad, y las calles se encontraban bañadas en una neblina que parecía devorar la luz de las farolas. Buenas noches, amigos. Me llamo Alex, y he sido taxista en esta ciudad desde que tengo memoria. Esta noche, como muchas otras, me encontraba recorriendo las calles desiertas en busca de pasajeros tardíos o nocturnos perdidos. Pero esa noche era diferente. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, mientras la ciudad parecía sumirse en un sueño total y la neblina tejía su manto sobre las calles desiertas, un hombre alto salió de la oscuridad. Estaba vestido con un abrigo largo y negro que ondeaba ligeramente con la brisa nocturna. Se encontraba en la esquina de una calle que, hasta ese momento, juraría no haber visto nunca en mis años recorriendo la ciudad. La luz de la farola más cercana iluminaba parcialmente su rostro, creando un juego de claroscuros que ocultaba sus facciones, añadiendo un aire de misterio y reserva a su figura. Algo en su presencia, en la manera en que se mantenía y cómo su mirada parecía perforar la oscuridad, me causó una inquietud inmediata. Era una sensación que recorría todo mi cuerpo, un presagio que me decía al oído de mi intuición, pero en esta profesión, donde cada pasajero trae consigo una historia desconocida, uno aprende a ignorar estas sensaciones, a archivarlas como solo paranoias de la noche. Con una ligera duda, detuve el taxi al lado de la acera, la luz de mi vehículo bañando la figura del hombre. Mientras se acercaba, pude observar mejor sus características. Era excepcionalmente alto. Su rostro estaba pálido bajo la luz amarillenta de la calle, y sus ojos, aunque oscuros, brillaban con una intensidad que casi parecía irreal. Cuando abrió la puerta, lo hizo con una suavidad, deslizándose en el asiento trasero con una fluidez que desafiaba la lógica de movimientos humanos. Cerró la puerta con un silencio que apenas se escuchó en el espacio confinado del taxi, un silencio que parecía llenar el vehículo con una expectación palpable. Por un momento, nuestras miradas se encontraron a través del espejo retrovisor. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían contener un abismo de secretos y sabiduría antigua, una profundidad que me hacía cuestionar si realmente era solo un pasajero más en esta noche nebulosa. Desvié la mirada, intentando concentrarme en la carretera, en las luces difusas de la ciudad, en cualquier cosa que pudiera alejarme de la inquietante presencia que ahora llevaba en mi taxi. ¿A dónde lo llevo?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme y profesional, aunque por dentro una corriente de preguntas y dudas empezaba a fluir. Su respuesta, cuando llegó, fue en un tono que parecía sonar con la misma oscuridad que envolvía la noche. «A la colina de Olmsted», respondió con una voz que parecía salir desde lo más profundo de su ser. La colina de Olmsted, un lugar al que no me dirigía a menudo. De hecho, evitaba esa área, conocida por sus leyendas urbanas y relatos de acontecimientos extraños. Pero no podía negarme a un cliente, así que encendí el motor y nos dirigimos hacia allá. Mientras conducía, noté que mi pasajero permanecía en un silencio absoluto, mirando por la ventana hacia la oscuridad que nos rodeaba. La neblina se hacía más espesa a medida que nos acercábamos a nuestro destino, y una sensación de inquietud crecía dentro de mí. Al llegar a la cima de la colina, el hombre dijo con calma: «Deténgase aquí, por favor». Hice lo que me pidió, y el taxi se detuvo en un lugar solitario, rodeado de árboles desnudos que se mecían suavemente con el viento. «¿Va a bajar aquí?», pregunté, extrañado. «Espere», fue su única respuesta. Esperé en silencio, sintiendo cómo cada segundo se estiraba en una eternidad. De repente,
En la oscuridad que nos rodeaba, comenzaron a aparecer figuras. Eran sombras, sombras que se movían con una gracia muy extraña, rodeando el taxi. Sentí una oleada de terror al darme cuenta de que no eran humanas. El hombre en el asiento trasero, con una calma que contrastaba intensamente con el caos turbulento de mi mente, abrió la puerta del taxi. Su movimiento era tan silencioso, tan medido, que parecía más una coreografía ensayada que un acto casual. Mientras la puerta se abría, un frío gélido invadió el interior del coche, como si con él se escapara parte de la realidad que yo conocía. Al salir del vehículo, el hombre se detuvo un momento, de pie junto a la puerta abierta. La luz de la luna se filtraba a través de la neblina, bañándolo en algo que lo hacía parecer parte de otro mundo. A su alrededor, las sombras de la noche parecían moverse, congregándose hacia él, como mariposas atraídas por una llama. Era como si estas sombras, nacidas de la oscuridad más profunda, le rindieran algún tipo de culto silencioso, reconociendo en él a un ser de su misma naturaleza. Yo, sentado al volante, me encontraba paralizado por el miedo. Mi mente, entrenada para lidiar con las realidades tangibles de la vida de un taxista, luchaba por procesar lo que mis ojos veían. Las leyes de la naturaleza parecían haberse suspendido, reemplazadas por algo antiguo y desconocido, algo que parecía estar dormido en las profundidades de la noche y que ahora se manifestaba ante mí. No había sonidos, salvo el latido acelerado de mi corazón y mi respiración entrecortada. El mundo alrededor parecía haber caído en un silencio sepulcral, como si incluso la naturaleza se detuviera para observar la escena que se desarrollaba ante mí. El hombre se giró ligeramente y por un momento creí ver en su rostro una expresión de satisfacción, como si la ceremonia silenciosa que se desarrollaba a su alrededor fuera exactamente lo que había buscado. Luego, sin una palabra, cerró la puerta del taxi con un movimiento suave, casi reverente, y se entró en la noche, desapareciendo entre las sombras que parecían acogerlo en su seno. Me quedé allí, solo, con la puerta del taxi aún entreabierta, intentando comprender lo que acababa de presenciar. La realidad parecía haberse desdibujado, dejándome en un limbo entre el miedo y la fascinación. Era un encuentro que desafiaba todo lo que creía saber, un momento que cambiaría para siempre mi percepción del mundo que me rodeaba. De repente, el hombre apareció junto a mí, y sus ojos brillaron con una luz inhumana. «Gracias por traerme», dijo con una voz que ahora tenía un matiz amenazador. «Tu servicio ha sido indispensable». Con esas palabras, se alejó lentamente, desapareciendo entre las sombras que parecían absorberlo. Me quedé solo, temblando, incapaz de arrancar el coche. La neblina se cerró a mi alrededor y por un momento pensé que había quedado atrapado en ese lugar. Pero, con un esfuerzo sobrehumano, logré encender el motor y salir de allí a toda velocidad, sin mirar atrás. Durante el resto de la noche, no pude quitarme de la cabeza la imagen del hombre y las sombras. ¿Quién era? ¿Qué eran esas criaturas? No tenía respuestas, solo un miedo profundo que se había arraigado en mi ser. Los días siguientes, intenté olvidar lo sucedido, pero algo había cambiado. Empecé a notar cosas extrañas durante mis turnos nocturnos, figuras que se escondían en las esquinas de las calles, voces apenas audibles que parecían seguirme donde quiera que fuera. Mi realidad se había transformado en una pesadilla constante. Una noche, mientras mi taxi recorría una calle desolada, envuelto en la quietud que solo la madrugada puede ofrecer, algo inusual captó mi atención en el espejo retrovisor. Era una de esas sombras, la misma clase de presencia que había visto congregarse alrededor del misterioso pasajero en la colina de Olmsted.
Allí estaba, sentada en el asiento trasero, su imagen borrosa, apenas discernible en la oscuridad del vehículo. Mi corazón se detuvo por un instante. Grité, un grito que rompió la calma de la noche y se escuchó en el espacio confinado del coche. Con un movimiento brusco, me giré para enfrentar lo que había visto, pero al hacerlo, encontré el asiento trasero vacío, sin rastro de la figura que había estado segura de ver. La realidad de ese asiento vacío me golpeó con fuerza, sembrando dudas sobre mi cordura. Me quedé allí, con las manos temblorosas sobre el volante, mirando fijamente el asiento trasero a través del espejo. Mi mente racional luchaba por encontrar una explicación. ¿Estaba empezando a perder la razón? ¿Eran estas visiones producto del estrés y el miedo acumulados desde aquel encuentro en la colina de Olmsted? O, peor aún, había algo más en juego, algo que desafiaba mi comprensión de la realidad. Respiré hondo, intentando calmar el torbellino de pensamientos y temores que amenazaba con abrumarme. Decidí seguir conduciendo, atribuyendo la visión a un truco de la luz o a un reflejo engañoso. Sin embargo, en lo más profundo de mí, sabía que no era tan simple. La imagen de la sombra en mi espejo retrovisor era demasiado vívida, demasiado real para ser solo un espejismo. Mientras continuaba mi ruta esa noche, mi mente no dejaba de volver a ese momento. La sombra en el asiento trasero me perseguía, un recordatorio constante de la experiencia en la colina y de la posibilidad de que algo sobrenatural estuviera sucediendo. Cada vez que miraba el espejo retrovisor, media esperando, temiendo ver algo que no pertenecía a este mundo. Decidí buscar respuestas. Investigué sobre la colina de Olmsted y descubrí historias de cultos antiguos y rituales oscuros. Al parecer, ese hombre y las sombras eran parte de una leyenda urbana que se remontaba a décadas atrás. Se decía que cada cierto tiempo, un mensajero reunía a las sombras para realizar un rito desconocido. Armado con esta información, sabía que debía enfrentarme a mis miedos. Una noche, conduje de nuevo a la colina de Olmsted, determinado a enfrentar lo que fuera necesario para poner fin a mi tormento. Al llegar a la colina de Olmsted, el panorama que se desplegaba ante mí era inquietantemente surrealista. Las sombras, más numerosas que en nuestro primer encuentro, se arremolinaban en la oscuridad como si estuvieran vivas. Se movían con una especie de expectación febril, sus formas oscilando y retorciéndose en un baile caótico que parecía responder a una melodía que solo ellas podían escuchar. En medio de esta marea de tinieblas, el hombre, aquella enigmática figura que había desencadenado esta serie de eventos, emergió. Lo hizo de manera casi teatral, como si hubiera sido parte de la noche misma y se materializara solo para este momento. Su presencia era como un faro en medio del mar oscuro de sombras, atrayendo toda la atención hacia él. Su figura se recortaba claramente contra la bruma nocturna, su abrigo largo y negro moviéndose suavemente con la brisa. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, parecía haber una luz, casi imperceptible, que emanaba de él, haciendo que sus rasgos fueran visibles en medio de la negrura. Sus ojos, brillando con un brillo inhumano, se fijaron en mí, transmitiendo una mezcla de reconocimiento y un propósito misterioso. La escena tenía una cualidad onírica, como si estuviera observando una pintura antigua cobrando vida, cada sombra y contorno imbuido de significado y presagio. Las sombras a su alrededor parecían reaccionar a su presencia, moviéndose con más fervor, como si su llegada fuera la pieza que faltaba en un ritual largamente esperado. Me quedé parado, cautivado y aterrado a partes iguales por lo que estaba presenciando. Esta reunión no era una coincidencia.
Había algo más en juego, algo que estaba más allá de mi comprensión, pero que, de alguna manera, sabía que estaba intrínsecamente conectado conmigo. «Has vuelto», dijo con una sonrisa siniestra, pero esta vez no como un simple mensajero. Las sombras comenzaron a rodearme y supe que esta vez no habría escapatoria. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo, sentí una determinación férrea. «No sé qué eres ni qué quieres, pero no permitiré que sigas atormentándome», grité con valentía. Lo que sucedió después fue un torbellino de terror y revelaciones. El hombre reveló su verdadera naturaleza. No era humano, sino un ente antiguo, un recolector de almas perdidas. Las sombras eran espíritus atrapados, condenados a seguirlo. Me explicó que mi encuentro con él aquella noche me había marcado, haciéndome visible para el mundo sobrenatural. «Estás condenado a ver lo que otros no pueden, a sentir lo que otros no sienten», dijo con una voz que escuchaba en mi mente. «Eres ahora parte de nuestro mundo, un observador en el umbral entre la luz y la oscuridad». Rehusé aceptar mi destino. Luché contra la parálisis del miedo, desafiando al ente y a las sombras que me rodeaban. En ese momento, una luz brillante irrumpió en la oscuridad, desgarrando la neblina y disipando a las sombras. Era como si una fuerza mayor me estuviera protegiendo, un guardián desconocido que me ofrecía una salida. Aproveché ese momento para huir, corriendo a través de la colina y hacia mi taxi. Conduje de regreso a la ciudad, dejando atrás la colina de Olmsted y su oscuridad. Desde esa noche, mi vida cambió por completo. La marca del encuentro me dejó con una nueva percepción, una habilidad para ver más allá del velo que separa nuestro mundo del de las sombras. Aunque ya no soy perseguido por las figuras oscuras, sé que están allí, acechando en los rincones de la realidad. Ahora, conduzco mi taxi no solo como un simple taxista, sino como un guardián entre dos mundos, escuchando lo que quizás muchos no escuchan, o peor aún viendo lo que estoy seguro que muchos no ven. Ayudo a aquellos que, como yo, han sido marcados por el encuentro con lo desconocido, guiándolos a través de sus propios encuentros oscuros. Y así, cada noche, cuando las sombras se alargan y la ciudad se sumerge en el misterio, recorro las calles, siempre vigilante, siempre consciente de que, en la oscuridad, hay mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver. Desde aquel encuentro transformador en la colina de Olmsted, mi vida tomó un giro inesperado. Ya no me dedicaba únicamente a ser taxista. Había encontrado una nueva vocación, casi un llamado, que me impulsaba a explorar y estudiar aquellos fenómenos y entidades que la mayoría considera inexistentes o meras fantasías. Me sumergí en este mundo desconocido con una dedicación que casi rivalizaba con mi trabajo nocturno al volante. Comencé a dedicar gran parte de mi tiempo libre a investigar y comprender estos misterios. Leía libros sobre lo paranormal, lo oculto y lo inexplicable. Pasaba horas en bibliotecas y en línea, sumergiéndome en textos antiguos, tratados esotéricos y relatos de testigos de fenómenos inexplicables. También me uní a foros y comunidades en línea donde personas de todo el mundo compartían sus experiencias y conocimientos sobre lo sobrenatural. A medida que adquiría más conocimientos, empecé a ver mi ciudad y el mundo en general bajo una luz diferente. Cada calle, cada edificio antiguo, cada sombra parecía albergar secretos y posibilidades ocultas. Mi percepción de la realidad se había expandido, revelando capas y profundidades que antes ignoraba. Este nuevo interés no solo era académico. Empecé a aplicar lo que aprendía en mis encuentros nocturnos. Mientras conducía mi taxi, estaba constantemente alerta a señales y presencias que antes pasaba por alto.
A veces, incluso tomaba rutas específicas, esperando encontrar o experimentar algo inusual. Mi taxi se convirtió en un móvil de investigación paranormal, un lugar desde donde podía observar, aprender y, en ocasiones, interactuar con lo desconocido.